Voy a hablar de dos ejemplos, uno de ellos en Japón, en el ámbito oriental, dentro del ámbito de la física, y el otro ejemplo, en el ámbito de Rusia y el final del imperio con el nacimiento de la Unión Soviética. Que, bueno, pues el propio ejemplo se considera soviético, aunque él nació en lo que fue en su momento el imperio ruso. La aeronáutica es la disciplina, ciencia, construcción, estudio y navegación de aeronaves, que son los aparatos, las aeronaves, capaces de elevarse y desplazarse por el aire, así como el conjunto de servicios y medios de transporte. La etimología del término proviene del griego antiguo y está formada por la unión de dos conceptos clave. Aero, que es aire o atmósfera; nautes, navegante, derivado de la raíz naus, que significa nave o barco, y el sufijo tica relativo a o ciencia de. Literalmente el propio término significa la ciencia del arte de navegar por el aire. La astronáutica es la ciencia y la tecnología encargada de diseñar, construir y operar vehículos para la navegación del espacio exterior, más allá de la atmósfera terrestre, ya sean tripulados o no. Abarca el estudio de trayectorias, propulsión y supervivencia en el cosmos. La etimología proviene del francés, astronautique, y está formada por la unión de dos raíces griegas. Astro, del griego, que es estrella o cuerpo celeste, y náutica, derivado del griego nautique, de nautes, que a su vez significa navegante, que alude al arte de navegar. Entonces, literalmente, el propio término sería, traducirlo de forma literal, es el arte o la ciencia de navegar entre las estrellas. Y la aeronáutica es el arte o la ciencia de navegar por el aire. Son totalmente diferentes. Uno es por el ámbito de la atmósfera, la aeronáutica, y el otro es por el ámbito ya más allá de la atmósfera, es decir, no en el ámbito terrestre. La aeronáutica es en el ámbito terrestre, la astronáutica es en el ámbito ya fuera del ámbito terrestre, es decir, lo que es la Tierra. Astronauta, cosmonauta y taikonauta son términos del ámbito espacial. El término astronauta es un viajero espacial. El término se utiliza principalmente en Estados Unidos, en los países aliados, normalmente los del mundo occidental, y la etimología del término proviene del griego. Astrón significa estrella o cuerpo celeste, y nautes es navegante o marinero. El término cosmonauta es navegante del cosmos, es el término oficial que se utiliza en Rusia y que se utilizó en su momento en la Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría. Y la etimología proviene, al igual que astronauta, del griego cosmos, que significa universo o mundo ordenado, y nautes es navegar. Y por último, el término taikonauta es el viajero espacial chino. Es la denominación para los tripulantes del programa espacial de China. La etimología es un neologismo porque es al final un híbrido, hay que decirlo, porque la palabra taikon significa espacio y proviene del chino, y el sufijo griego es naute, que significa navegante. Entonces, al final, los tres términos se utilizan. Pues astronauta en el ámbito de Estados Unidos y el mundo occidental, cosmonauta en el ámbito ruso, y sobre todo ruso, y que surgió durante la Guerra Fría en la época de la Unión Soviética. Y taikonauta se utiliza pues, principalmente en China. Konstantin Tsiolkovsky fue físico y matemático soviético, aunque él nació en el Imperio Ruso. Se puede considerar, bueno, soviético porque vivió prácticamente desde 1922, cuando se unificó la Unión Soviética e integró un montón de países que luego se independizaron tras el final de la Guerra Fría, sería así. Y él fue pionero, una de las figuras más destacadas dentro de la astronáutica, anticipó las modernas teorías de esta especialidad científica y expuso por primera vez la posibilidad de viajar a través del espacio por medio de cohetes o a reacción, por ejemplo. Y entre otras ideas igualmente valiosas, propuso el sistema de cohetes segmentados en módulos, que fue adoptado universalmente por la industria espacial. Una de sus obras es un cohete en el espacio cósmico. Lo de la astronáutica es el ámbito de llevar a cabo, pues, por ejemplo, cohetes, algo que se lleve o no, pues, con el objetivo de investigar más allá del ámbito terrestre. En la aeronáutica solo se realizan para el ámbito de lo terrestre. Ahí, en la propia astronáutica, puede o no llevar tripulación, pero tiene que estar muy preparados para investigar lo que hay más allá de la Tierra. Hideki Yukawa fue físico japonés. Tras licenciarse por la Universidad Imperial de Kioto en 1929, empezó a desempeñar allí tareas docentes hasta que en 1933 se trasladó a la Universidad Imperial de Osaka, donde trabajó como profesor ayudante durante 3 años, entre 1936 y 1939, y obtuvo el grado de doctor en 1938. La obra es Modelos y métodos de la teoría mesónica,
que lo había publicado en julio en la Review of Modern Physics y fue una figura importantísima en el ámbito de la ciencia, de la física nipona o japonesa y que bueno, desempeñó como docente durante muchos años. Estuvo primero en la Universidad Imperial de Kioto, donde se licenció en 1929 y estuvo desde ese año que se licenció hasta 4 años. Y luego se marchó a la Universidad Imperial de Osaka, que trabajó 3 años. Y además ahí obtuvo el grado de doctor cuando todavía era profesor ayudante. Y bueno, pues a partir de ahí se convirtió en una de las figuras dentro del ámbito de la física o como físico y a la vez docente en su país. Con ello finalizo. Comento que es historiador y si os ha gustado este vídeo de dos ejemplos en Rusia y en Japón, más los conceptos, darle a like, suscribiros, comentar, comento que es historiador, repito, no que es historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.